Medidores de flujo, ejercicio. El primer ejercicio dice, un medidor Venturi tiene un diámetro de tubería de 100 milímetros y un diámetro de garganta de 50 milímetros. 100 milímetros es el diámetro de la tubería, 50 milímetros es el diámetro del medidor Venturi. El fluido es agua a una temperatura de 80 grados centígrados, tiene una diferencia de presión de 55 kilopascal y se pide determinar el flujo de volumen o caudal, la velocidad de flujo de volumen o caudal. Ok, aquí tenemos los datos. Medidor Venturi, fluido agua, temperatura 80 grados centígrados, diámetro de tubería 100 milímetros, lleva 2 metros, diámetro de medidor de Venturi 50 milímetros de la garganta, que es 0,050 metros, la caída de presión 55 kilopascal y determinar caudal. Debemos ir a las propiedades de transporte del agua, a qué temperatura, 80 grados centígrados, donde obtenemos el valor de ese peso específico, que es 9.53 kilonewton metros cúbicos. El CB, que es el coeficiente del medidor, para un diámetro de tubería de 100 milímetros, tabulado en el libro del Robert, es de 0.984. Nos piden determinar el flujo, la velocidad de flujo de volumen, que es caudal. La ecuación para determinar el caudal para un medidor Venturi es esta, que se determina a partir del balance general de energía. ¿Va en función de quién? El coeficiente del medidor Venturi, el área del medidor, raíz cuadrada de 2 por la gravedad, caída de presión sobre peso específico, y entre el cociente de las áreas medidor, tubería. Como en este caso el problema no me indica lo que son el diámetro interno de la tubería y el diámetro del medidor, podemos aplicar la ecuación de área de pi diámetro cuadrado sobre 4 para poder hallar el área del medidor y el área de la tubería. Aplicamos la ecuación de área. A1 es para tubería, A2 es para el medidor. Sustituimos los valores de diámetro en cada una de las ecuaciones y obtenemos el área. Luego de obtener el área para el medidor y para la tubería, sustituimos en la ecuación donde el coeficiente del medidor es 0,984, el área del medidor, que es 1,96 por 10 menos 3 metros cuadrados, raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que en el sistema internacional es de 9,81 metros segundo cuadrado, por la caída de presión, dato del problema, que es 55 kilopascal, entre el peso específico obtenido de la tabla de propiedades del agua a 80 grados centígrados sobre 1 menos el cociente de área del medidor sobre área de la tubería al cuadrado. Y obtenemos así el valor del caudal, que es 2,1 por 10 a la menos 2 metros cúbicos segundo. El siguiente ejercicio es sobre un medidor orificio de 50 milímetros de diámetro, donde la tubería es de 4 pulgadas, calibre 40, es el diámetro nominal. Piden determinar la calibración teórica para el medidor cuando circula agua a 5 grados centígrados y para un coeficiente de medidor constante. También piden determinar el caudal de agua a una temperatura de 15 grados centígrados cuando la diferencia de nivel del mercurio, lo que es la deflexión del manómetro, es de 110 milímetros. Los datos son: tipo de medidor, medidor orificio, fluido, agua, temperatura 15 grados centígrados, diámetro nominal de la tubería 4 pulgadas, calibre 40. Diámetro interno, ese es el diámetro del medidor orificio. Piden determinar la calibración teórica, o sea, piden determinar el caudal en función de la deflexión del manómetro y luego el caudal si esa deflexión es de 110 milímetros, con un coeficiente del medidor de 0,60 por diseño. Tenemos las propiedades, tenemos los fluidos, que es la del fluido que pasa a través de la tubería, agua. ¿A qué temperatura? 15. Y el fluido que pasa a través del medidor, del manómetro, que es mercurio, también necesitamos hallar la temperatura. Como allí no nos la temperatura no, las propiedades. Como en para el medidor no nos indican la temperatura, podemos tomarla a 25 grados centígrados. Entonces, de la tabla de propiedades del agua, el peso específico que lo vamos a necesitar es de 9.81 kilonewton metros cúbicos
La densidad del agua es de 1000 kilogramos metros cúbicos. Y la densidad del mercurio a 25, también por tabla, es de 13.540 kilogramos por metro cúbico. También necesitamos, para ubicar lo que es el diámetro interno de la tubería, donde el diámetro nominal es 4 pulgadas, calibre 40, obtenemos el diámetro interno que es de 102.3 milímetros. Acá, si queremos trabajar con lo que es del balance de energía, obtenemos la ecuación para poder determinar el caudal en ese tipo de medidor. O sea, lo que es medidor orificio, medidor Venturi, es la misma ecuación. Podemos trabajar en función de las áreas o beta, que es en función de los diámetros. Ya sabemos que área 2 es para el área de la tubería, del medidor, y área 1 para el área de la tubería. Igual con los diámetros. Beta es diámetro, puede ser diámetro 2 sobre diámetro 1, o simplemente T, que es el diámetro del medidor, minúscula, y D mayúscula, que es el diámetro de la tubería. Sustituimos, si trabajamos en función de los diámetros, para este cociente, diámetro del medidor es de 50 milímetros y diámetro de la tubería es de 100.2 milímetros, 102.3 milímetros. Resolvemos y obtenemos beta, que es el cociente de esos dos diámetros. También necesitamos el área del medidor. El diámetro es de 0,050 metros, sustituimos en la ecuación de área y obtenemos el área del medidor. Para poder hallar, como no tenemos el valor de la caída de presión, podemos aplicar esta ecuación donde la caída de presión es igual a la densidad del fluido manométrico, que en este caso es mercurio, menos la densidad del fluido que pasa a través de la tubería, que en este caso es agua. Por H, que es la deflexión del manómetro, por G, que es la gravedad. Sustituimos. Densidad del mercurio, 13.540, menos la densidad del agua, que son 1000 kilogramos metros cúbicos. Aquí, en este caso, necesitamos de la ecuación es caída de presión sobre peso específico. Entonces podemos dividir en ambos lados de la ecuación entre peso específico. ¿Y qué es peso específico? Densidad por gravedad. Como acá en la parte del numerador tenemos gravedad y en la del denominador también, entonces cancelamos y nos queda la ecuación en función de la deflexión del manómetro y la densidad del agua. Entonces sustituimos los valores de densidad del fluido manométrico y del fluido que pasa a través de la tubería, resolvemos la ecuación y nos va a quedar en función de H, que es la deflexión del manómetro. ¿Por qué? Porque no tenemos ese valor. En la parte A no lo tenemos. Vamos a trabajar la ecuación en función de H, que es la deflexión. Ok, sustituimos entonces los valores en la ecuación del balance. 0.60, que es el coeficiente del medidor. 1,96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, que es el área. Raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que en el sistema internacional es 9.81. Y la caída de presión sobre peso específico, que es 12.5 por H, entre 1 menos el cociente de los diámetros, que es beta, y eso elevado a la 4. Resolvemos y nos queda la ecuación en función de H. Luego, esa es la parte A, que es la calibración. Luego en la parte B, donde va H, vamos a sustituir por lo que nos indica el problema, que es 110 milímetros llevados a metros, 0,110 metros. Resolvemos y tenemos el caudal para esa deflexión, que es de 0,110 metros.